Muy bienvenidos de mi parte también con mi pequeña presentación. Ya contaba el profe unos datos históricos que voy a empezar con de nuevo con unas cosas para que ustedes entiendan cómo era posible que Hitler podía tomar este poder en ese tiempo. Por eso empiezo un poquito con la historia, siguiendo de los resultados y consecuencias de la guerra para Alemania especialmente y también para Europa. Hablando un poquito de las ventajas y desventajas para Alemania mismo, que era para mí un poco difícil porque pero más para eso adelante. La situación actual que ustedes o mucha gente acá me preguntaron cómo es la situación actual, que hay mucha gente que piensan así todavía o no, o cómo es. Y terminando con mi opinión personal, también haciendo una pequeña comparación entre Alemania y Colombia. Por eso, la historia primeramente. Bueno, yo empiezo un poco más temprano que el profe con las cosas. Que para entender cómo era la situación en Alemania hay que empezar con la Primera Guerra Mundial, obviamente. Que era de 1914 hasta 1918. Y terminó dejando a Alemania y Europa completamente destruido. Como la demografía era, como se ve acá, como hay solo mujeres, las padres se murieron en la guerra. Pues toda Europa era en ruinas, más o menos, como se ve en esta foto. Y todos los países o la gente eran muy ocupados en reconstruir su infraestructura, su economía, y también había un cambio en el territorio, como los países que se ve allá en la tercera foto, que formó como países más pequeños y como más movimiento entre los países. Bueno, después de la guerra se fundió la República Weimar, que es el tiempo antes de Hitler, digamos. Y esta república era, desde el inicio, era muy débil. Empezó como en ese tiempo, como todo estaba destruido y nunca tenía un base muy fuerte. Pues en ese tiempo la inflación era muy grande y habían golpes de estado del partido de Hitler, el NSDAP, y el pueblo vivía en miedo, inseguridad y rabia. Estaban como peleando constantemente contra este gobierno, digamos. En 1923 había una reformación de moneda y con eso se estabilizó un poquito todos los procesos. La seguridad ha aumentado y sí, este proceso era el tiempo cuando que nos contaba que Hitler ya trataba busca como gente que tenían la misma idea que él, pero estaba muy difícil para él en ese tiempo. Eso cambió mucho con la crisis de la economía en 1929, que se llama la Gran Depresión o el Viernes Negro. Pues la crisis económica en los Estados Unidos empezó en los Estados Unidos. Sí, y en ese tiempo ganó mucho de poder el partido de Hitler, el NSDAP. Pues eran elecciones nuevas en 1933 y en el inicio de, como ya dijo, que Hitler
tomó el poder en los 2 años que seguían, como empezaba en 1933 y cambió unas leyes y eso, digamos, es el inicio de la toma de poder. Ya tenemos unas impresiones de ese tiempo. Pues el tiempo en que Hitler estaba en poder ya en Alemania, pero antes de la guerra mundial. Por eso, sigue lo que es como a veces muy duro para creer que Hitler estaba elegido legalmente como el canciller, pero la toma de poder no tanto era legalmente después. Pues acá tenemos una imagen de después la elección, y acá se ve como celebra la gente el Führer, como estaba todo bien organizado y todo el mundo tenía que hacer que el Führer quería. Bueno, ese tiempo, en este tiempo que tengo unas fotos más adelante, y voy a decir algo sobre eso otra vez más tarde, pues. Acá no sé si ve bien, eso es como una foto que representa el inicio de la destrucción de los judíos, que empezó en 1938, que era un punto muy central de la ideología de Adolf Hitler. Pues empezaron en este día que se llama Reichspogromnacht en alemán, y destruyeron como almacenes de judíos y empezaron a buscarles para más tarde llevarlas a los campamentos de concentración. Bueno, después empezó la guerra de relámpago en 1939 con Polonia, y ahora tengo unas imágenes que les muestran cómo era el territorio de los participantes de la guerra. Pues empezó en 1939 y muy rápido avanzaron los alemanes para ganar el poder sobre varios países en Europa. Después de un año, todo el rojo es que era en el poder de Alemania, obviamente. Otro año más, como ya avanzaron hasta el punto que era el punto más avanzado que podían lograr. Acá sí se ve que empiezan los aliados a reganar el poder sobre varios territorios. Y ya es casi perdido la guerra. Y en ese tiempo Hitler envió como todo el mundo a la guerra para que él tenía su imagen de la raza que tiene que ganar, y si los alemanes como raza primera no sean pues, capaces de ganar la guerra, no tienen el derecho para sobrevivir. Pues él envió como niños de 17, 16 años a la guerra obviamente solo para morir, más o menos. Así era la situación cuando terminaba la guerra. Pues Alemania se separó en 4 zonas más adelante, porque es como más la parte después de la guerra. Bueno, acá tengo unas imágenes y como unas historias que yo pensaba que ustedes pueden buscar como todas los datos más o menos en el internet también mismos, pero
yo quería enfocarme también a las cosas que me contaron mis abuelos o como gente en Alemania o experiencias mías que tengo, que van a seguir más adelante. Pues eso es, son unas imágenes, eso es una foto del hermano de mi abuelo, que tenía no sé cuántos años en ese tiempo, pero le tocó irse a la guerra para luchar, pues. Y les envió a mi familia muchas letras, como eso es una imagen no se ve bien y ni yo puedo leer porque tenían otros, como letras un poco diferentes en ese tiempo. Por eso yo no puedo leer, pero un amigo de nuestra familia cogió como todas las letras y puso en forma digital. Pues ahora tenemos, o como mi familia tiene una cantidad de las letras en lengua en alemán de ahora, digamos. Por eso me parece muy interesante mostrar a ustedes que sí, que no sé cómo digo, que bueno, a mi familia tocaba este tiempo también muy fuerte. En cambio, mi abuelo, que vivía en ese tiempo también, él nació en 1932. Por eso era como muy joven en ese tiempo de la guerra, pues. Y nosotros, como yo nací en un área rural en Alemania, muy cerca de Hamburgo, pero ya muy lejos para las consecuencias de la guerra en ese tiempo. Pues otra historia que me contaba mi abuelo, que me pareció muy interesante, es que los niños del pueblo, siempre cuando llegaba o siempre cuando vieron un avión que vino de Hamburgo, por ejemplo, para botar sus bombas a la ciudad, a veces eran como ocasiones en cuales los aviones no botaron todas las bombas. Por eso para regresar necesitaban como un peso más liviano, por eso botaron las bombas sobre los bosques, sobre la pasaje. Pues mi abuelo siempre salió con sus amigos para buscar esos pedacitos de las bombas, y quien encontró el pedacito más grande ganó. Eso era como bueno, eso también creo que es un buen ejemplo cómo eran las diferencias entre las ciudades y el campo. Pues voy a hablar de eso también más adelante, que las situaciones eran muy diferentes en el campo y las ciudades después o justo después la guerra. Uy. Eso. Los resultados y las consecuencias. Ya vieron la foto de la separación de Alemania. Allá tengo una más que se muestra un poco mejor esta situación. Pero ¿cómo era la situación en Alemania en general? O en toda Europa después de la guerra. La economía otra vez era en el suelo, como no había nada de economía en Europa, que era un poder muy fuerte en la economía antes, ya no era. Eso es una imagen de este tiempo del Bundestag y en comparación antes la guerra y hoy, para que vean cómo era en ese tiempo. Pues ya como ya dije, Hitler en ese tiempo, o como poco antes de ese tiempo, tenía una política de destrucción, pues él pensaba, como ya dije, que los alemanes no pueden sobrevivir, y
también pensaba que los aliados, pues quien va a ganar la guerra, no debería encontrar nada útil en el país. Por eso la situación tal vez era peor que después la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya dije, estaba dividido en 4 zonas Alemania, que tenemos a un lado la zona de los ingleses, bueno, se ven. Para que saben dónde yo vivo o mis abuelos, eso es Hamburgo, en la ciudad que era como súper destruido, y nosotros vivimos más o menos por acá. Pues estos aliados que estaban ocupando Alemania tenían que tomar una decisión. Tenían 2 opciones: dejar a Alemania como era, como un país destruido, y tomar el riesgo que no van a recuperar, o que van a ayudar a Alemania y educar a la gente, cosas así. Pues eso era la decisión que estaba enfrente de los, digamos, o empiezo a decir los Estados Unidos, porque ellos son los representantes de los 3 aliados que más adelante formaron la RFA. Sí, de ese tiempo también, como recién después de la guerra, tengo otra historia, muchas historias, de mi abuela, que me contaba, como dije, vivimos en la zona o mis abuelos vivían en la zona de los ingleses, y mi abuela como niña me contaba, o en ese tiempo como niña, me contaba que tenía muy buena relación con los soldados que estaban ocupando y formaron ¿cómo se dice?, el gobierno militar local. Pues eso otra vez es como un ejemplo para la diferencia entre el pueblo y la ciudad. Pues en la ciudad se ven la imagen que está todo destruido. En cambio, en el campo la situación cambió muy rápido. Como los campesinos podían crecer su propia comida, y valió mucho. Como todo el mundo, todo el país, toda Europa tenía hambre. Y la gente salieron de los que sobrevivieron, salieron de las ciudades para encontrar comida, techo, no sé qué. Y no sé cuáles eran o la base en que eso funcionaba, pero mi abuela me contaba que en ese tiempo cambió un piano con una persona que vino de una ciudad. No sé cómo transportaba el piano, pero para una cantidad de muy poca comida, y todavía tiene ese piano. ¿Qué más? Bueno, como dije, la gente de los Estados Unidos, o el gobierno de los Estados Unidos, estaba enfrente de esa decisión, que quieren democratizar y desnazificar el pueblo de Alemania o no. Y dijeron, bueno, el riesgo es muy grande que van a regresar como pensaron en el tiempo de Hitler, porque como una generación se creció como en ese tiempo, viviendo con las ideas de Hitler, y como todas las estructuras en ese tiempo, sin partidos, sin democracia, sin nada. Por eso dijeron, bueno, vamos a ayudar y educar los alemanes que perdieron el sentido para la democracia. Y después, con la supervisión de los Estados Unidos o del gobierno militar local, empezaron a formarse como partidos en Alemania, y aprendieron de nuevo cómo funciona la democracia, que llevaba a... ¿Qué?
que llevaba a la fundación de la RFA, la República Federal de Alemania, en 1949. Acá es el primer canciller de la RFA, Konrad Adenauer. Y más adelante, eso es la RFA, como Alemania, como nos... o no. Y al otro lado la RDA, la República Democrática de Alemania, que estaba la zona, si se ven como la RFA, es la zona que era antes la ocupado de los estadounidenses, de la gente de Inglaterra y los franceses. Y al otro lado la zona de Rusia. Bueno, eso llevaba como la separación entre los pensamientos, como ya hablemos sobre esos temas en clase, como los Estados Unidos como con su idea de capitalismo y los rusos con la idea del socialismo, separaron los dos países, porque cada país era como vinculado con su poder que estaba ocupando el país antes. En ese tiempo empezaban como la gente de la zona rusa, la RDA, querían salir a la RFA. ¿Por qué? Porque el gobierno o la supervisión de los Estados Unidos era mucho más liberal. Por eso todo el mundo de esta zona quería irse a esta zona. Obviamente los rusos no querían que salgan toda la gente de su país. Por eso empezaron a construir el muro de Berlín en 1961. Que significaba para la gente que no podían salir o irse a viajar, era una frontera entre los dos países y ocupado con militares como soldados, y mataron a la gente que querían cruzar. Por eso empezaba a manifestar en la RDA para que se caiga el muro de Berlín. El extraordinario de eso es, bueno, encontraron siempre los lunes y manifestaron como en calma, pues estaba una cosa muy rara, que era una manifestación como estaban encontrándose y gritaron contra el gobierno, pero nunca pasó nada de violencia. Y eso llevaba hasta que se cayó el muro de Berlín en 1989, así. Y la reunificación de los alemanes, que es festivo allá, sí tenemos festivos allá en Alemania también. Y allá se ven una imagen como celebraron la gente, celebró la gente en ese día cuando dijo, o cuando era dicho que el muro se cayó. Bueno, hablando de esta foto también, como simbolizando Europa entre los Estados Unidos y los rusos. Empezaron como aliados, luchando contra un enemigo unido o común. El desarrollo era como en direcciones como completamente diferentes. Los rusos y la gente el gobierno de los Estados Unidos desarrollaron completamente diferente en el tiempo después de la guerra, siguiendo sus ideas de capitalismo y socialismo. Por eso
Alemania y toda Europa era, como saben ustedes, de las cosas de la Guerra Fría, era un riesgo o un miedo que tenía la gente que vivía en ese tiempo, como por ejemplo mis padres vivían en ese tiempo en un margen de una guerra atómica, bueno, igual. Y bueno, eso... eso, ¿cómo se dice? Eso hubiera sido como el fin de Europa en todos lados. Bueno, hablando de ventajas y desventajas para Alemania. Creo que, como ya dije, es muy difícil clasificar entre ventajas y desventajas de este tiempo. Como obviamente... no sabemos cómo hubiera podido desarrollar Europa sin la influencia de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial. No podemos decir. Pero tratando de clasificar estos ventajas y desventajas, justo después de las guerras, obviamente, predominaron las desventajas. Se ven en esta foto. Todo estaba destruido, ya dije como varias veces. Bueno, otra cosa, nosotros como alemanes tenemos que vivir con la culpa decimos la culpa de la guerra, pero para mí es más la culpa de la destrucción de los judíos, que era como una cosa o sucesos no comparables en la historia, como nadie hizo algo tan cruel como antes de Adolf Hitler. Por eso, creo que nosotros tenemos que vivir con eso y es parte de nuestra historia y nunca deberíamos olvidar eso. En cambio, nosotros decimos siempre que es la culpa de la guerra, pero para mí es como más, como dije, los de la destrucción de los judíos, porque como habían guerras en todo el mundo todo el tiempo, pero no creo que hay ninguna guerra que está tan profundamente entre las mentes de todo el mundo que la Segunda Guerra Mundial. Y eso es porque Hitler era tan cruel con la gente que no era su raza, o así pusiera. Bueno, las consecuencias positivas. Creo que son más consecuencias lógicas de este tiempo de la guerra que consecuencias del tiempo de los nazis. Por eso se separaron los alemanes y había un pensamiento muy fuerte en Alemania reunificar los dos países, porque era un país y estaba separando. ¿A quién le gusta eso? Y otra cosa era que después de la guerra nadie más quería, como la generación de la gente que, digamos, nacieron en 1900. Sobrevivieron dos guerras que tocaba todo el mundo. Y estaban cansados de guerra, pues querían reunificarse con su pueblo y no más querían ver ninguna guerra en su vida. Pues eso era el pensamiento en que se crecieron mis padres. Nunca otra vez una guerra en Europa o donde yo vivo. Por eso yo creo que estos dos pensamientos o movimientos llevaron a la zona, ¿cómo se dice? La Unión Monetaria del EU. Euro en alemán, pero euro en español. Pero es un éxito, mi punto de vista es que es más un éxito que de pueblo de Europa que era consecuencias o impactos del tiempo nazi. Bueno, la situación actual. Tengo dos cosas sobre cuáles quiero hablar. Eso ya no, pues
es una cosa que es de mi experiencia acá, como acá, como estoy de intercambio, acá mucha gente me pregunta acá, como hay mucha gente en Alemania todavía que tienen esos pensamientos de los nazis todavía. Y mi respuesta de eso sería que, bueno, sí hay gente que piensan así o que creen que Hitler era una, no sé, buena persona o no sé qué, pero son muy pocas, son muy poca gente. Pero la mayoría de ellos hacen como cosas muy radicales y las cosas muy radicales llaman mucho la atención. Por eso salen las noticias sobre esas cosas y mucha gente o se transporta la imagen de que hay todavía mucha gente que piensan así, o eso es el miedo, digamos, que yo tengo porque tanta gente me pregunta, hey, si todavía piensan así, si todavía no, la mayoría no. Sí. Y otra cosa, por eso les traje esas fotos, que es un movimiento que uno tiene que hablar sobre en esta conexión del año pasado, se formó en el año pasado. Se llama Pegida, que significa europeos patrióticos contra la islamización del occidente. Pues ellos no quieren que aumente la influencia del Islam en Europa. Eso es lo que dice el nombre. Tiene muchas... Es muy difícil clasificar qué hacen o qué quieren, porque sus ideas oficiales no tienen nada de eso, pues es como una... ¿Cómo se dice? Es como muy... son en sus cosas que escriben o publican, es como formulaciones muy latentes que dicen que ellos no quieren que vengan gente del extranjero, no sé qué. Pero eso es un grupo que hacen como manifestaciones también, se ve acá. Pero al otro lado hay otros grupos que es otra vez mucho más grande, como todo el mundo otra vez, de nuevo, como todo el mundo, como ya dije con los radicales, todo el mundo habla sobre Pegida, pero al otro lado hay mucha gente que son muchísimas más que son contra ellos y contra estas ideas, como yo amo inmigración, o el otro dice como colores en cambio de moreno. Moreno es el color que representa el NSDAP y los nazis, pues. Y lo que pasa es que los radicales, los neonazis, usan este grupo, este movimiento para implementar sus pensamientos al pueblo o al mundo. Y las cabezas de este movimiento pierden distanciarse de ellos o de esas ideas. Eso es el problema, creo. Bueno, terminando con mi opinión personal, bueno, acá se ven como era antes y el otro debería representar como es ahora. Creo que el tiempo de los nazis es parte de nuestra historia. Tenemos que vivir con eso y no deberíamos ser mudo con eso, pero podemos hablar sobre eso. Pero no deberíamos olvidar este tiempo y tenemos que aprender de lo que pasó para que no vaya a repetirse.
Y tampoco creo que la asociación primera debería ser como Alemania, tiempo nazi. Alemania, tiempo nazi. Es como a veces muy rápido la primera asociación. Por eso, mi punto de vista es que el mundial, la Copa Mundial de 2006 nos ayudó mucho con la imagen en el mundo de Alemania, o que tiene el mundo sobre Alemania. Pues el lema era el mundo como visitantes en la casa de amigos. Y creo que eso es mucho más que representa a Alemania ahora que el tiempo antes. Y creo que eso, por eso tengo esta foto de acá, de Medellín. Creo que eso vale para todo el mundo. Unos ya conocen esta historia que voy a contar, que me pasó acá, allá cuando salía, que vale, creo que vale muy bien, muy bueno para este tema, que era o que simboliza el cambio entre las generaciones, o cómo piensa todo el mundo sobre la situación en otros países, digamos. Lo que pasó era cuando yo dije, yo contaba, bueno, en enero voy a Colombia para hacer un intercambio. La reacción de la generación de mis padres siempre era como muy asustado, como Colombia es muy, muy peligroso y Medellín peor, como la capital de drogas en Colombia, y bueno, cosas así. Eso es lo que escuchaba de la generación de mis padres. En cambio, la reacción de mi generación, como la gente entre 20 y 30 años, era como muy diferente. Unos tenían como gente o amigos que se fueron a Colombia o que vinieron y les contaron otras cosas, como es la situación ahora, y la reacción era, hey, qué bacano que te vas a Colombia, y como Medellín es la ciudad más bonita de este país, de Colombia el país más chévere de Sudamérica. Bueno, eso era la reacción de la gente de nuestra edad. ¿Qué quiero decir? Es, eso, voy a botar eso, que todos nosotros tenemos que vivir con la historia, como nosotros, el tiempo nazi, y ustedes como con su pasado, con Pablo Escobar, las drogas, el narcotráfico, todo eso. Pero la asociación debería ser la asociación debería ser la situación actual, y eso no se encuentra aquí. Y pues no deberíamos olvidar nuestro pasado, pero tampoco no deberíamos vivir en el pasado, pues tenemos que transportar el imagen que es la imagen actual. Chao. Creo que ha sido una excelente exposición, como les decía, contada desde la primera fuente, es decir, de quien la vive, o al menos le tocó parte de la historia que se la contaran de primera mano. No sé si algunos de ustedes tienen preguntas, no habíamos quedado. Dale, o dale. requieren alguna complementación, alguna duda. Si Suiza está entre todos los países invadidos, ¿cómo se logró? ¿Cómo logró estar ahí al margen de la guerra? Perfecto. Retoma la pregunta, profe. ¿Cuál es que es tu nombre, perdón? Habla de Santiago. Santiago pregunta cómo explicarse si Suiza está ahí en el medio del conflicto, o al menos del área territorial de los que están en el conflicto, cómo logra separarse o no quedar ahí incluida dentro del conflicto. ¿Es así, Santiago?
Muy buena pregunta, no sé, de verdad no tengo ninguna idea. Bueno, a ver, creo que precisamente se debió a la política que tenía en ese entonces Suiza, que no en ese entonces, sino aún, estando ahí dentro de esa misma zona territorial, ellos son muy independientes en cuanto a sus políticas internas. Y para entrar a interactuar con los demás países, con las demás territorios que tienen a su alrededor, hacen respetar mucho o respetan mucho lo que es su cultura, sus ideologías, y piensan primero como en ellos estar fuertes y brindarle a sus habitantes y a su población bienestar y fuentes de riqueza, y defender como ellos internamente, primero lo de ellos, que involucrarse en estos conflictos políticos que se generan alrededor. Entonces, una de esas razones es precisamente la forma como Suiza maneja toda lo que es la parte política e ideológica del territorio. No sé si el doctor Luis Fernando quiere complementar algo ahí frente a la pregunta que nos hace Santiago. Lo que pasa es que es muy complejo, digamos, de alguna manera entrar usted sabe que la guerra tuvo unos aliados y tuvo de alguna forma una resistencia. Entonces entrar a contar de alguna manera pues como digamos esa expansión, porque finalmente estaban peleando por el territorio, eso hace parte de lo que estudia la geopolítica, la geografía de alguna manera, porque está cambiando continuamente las disputas limítrofes y demás. Entonces pues habrían como diversas teorías en ese sentido. Incluso cuando termina la guerra, los alemanes no se dan cuenta, hay algunos soldados que no se dan cuenta que ha terminado la guerra, porque se destruyen las comunicaciones, se destruyen los aeropuertos. Entonces hay personas que están haciendo oposición en ciertas ciudades, pero ellos no se dan cuenta ni siquiera de que ha terminado la guerra. Entonces esos lugares empiezan a ocuparlos como paulatinamente, empiezan a llegar los grupos aliados. Pero digamos sobre eso hay muchas teorías, o sea, explicar pues como cuál era el papel o el porqué. Él plantea un mapa que desde mi punto de vista puede tener pues algunos errores geográficos, no es que él se haya equivocado, sino que en internet hay diversas... Eso era más para mostrar ese avance, cómo avanzó el militar de Alemania. No me di cuenta que era un hueco acá, porque estaba más enfocándome a la frontera al este lado del este, para mostrar a ustedes cómo Alemania o los alemanes avanzaron hasta este punto acá en Rusia, y después como acá regresando el militar de los aliados. Pues sí, ya veo que Suiza es un punto blanco, pero... Entonces habría que mirar el momento del mapa, en qué momento exactamente del conflicto fue. Sobre eso pues hay infinidad de mapas. En alguna exposición yo recuerdo cuando era estudiante de pregrado, me dio por allá por utilizar una multimedia hace muchos años, y me hicieron precisamente esa observación, y era una multimedia pues que mostraba como los lugares que iba ocupando Alemania. Entonces es como de alguna manera mostrar esa invasión geográfica con relación al momento histórico, a cuándo se ocupó esta ciudad y demás, y por eso pues puede dar lugar como a ciertas equivocaciones. En lo político creo que de alguna manera pues el profesor Héctor Preciado hace pues ya como una alusión, pero son asuntos como estos. Mire, una de las cosas que estudiamos en la geopolítica son los conflictos limítrofes. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Hoy en el mapa de Colombia montamos a San Andrés o no, o el mapa de Colombia ha cambiado. Profesor, por cierto, a partir del fallo de La Haya, y en estos momentos hay una reclamación en trámite
O sea, Nicaragua está reclamando una porción mayor. Entonces son asuntos como esos, ¿cierto? Hay una decisión sobre La Haya, hay una disputa limítrofe ahí con un país, y lo malo es que si miramos pues la delimitación territorial, San Andrés viene siendo de Colombia, pero también viene siendo de Nicaragua. Entonces es simplemente un ejemplo que pongo de alguna manera pues como para ejemplarizar un poco como las disputas limítrofes que tienen los países. Y podemos hablar de Venezuela a nivel de La Guajira, que muchos venezolanos pues se mantienen más en La Guajira, el contrabando de combustible y demás, pues para ejemplarizar un poco como esos asuntos y esas disputas limítrofes que tienen los países. El mapa del mundo está cambiando. ¿Por qué? Porque continuamente se están fragmentando. Si ustedes miran si ustedes miran el Islam, lo que de alguna manera está buscando es eso, ser reconocido como un pueblo. Y hay una oposición, y por eso se apoya legítimamente la consolidación del Estado-Nación, y se condenan las otras acciones porque son acciones terroristas, porque finalmente, aunque haya un conflicto interno, lo que se está legitimando precisamente es el Estado-Nación, ¿cierto? Entonces es un tema, por supuesto, complejo y que hay que mirar en detalle. Es un tema demasiado extenso, porque a partir de eso Alemania es uno de los estados que inicia la fundación de la Unión Europea, ¿cierto? Y qué connotaciones tiene de alguna manera la Unión Europea. Una pregunta para Dale. Usted nació en los 90, ¿cierto? Sí, 92. ¿Cómo fue el proceso de reunificación pues, con los alemanes del este? ¿O hacia dónde lo vive? Estaba muy niño, pues no me tocó, yo no vi mucho eso, pero solo puedo decir que me contaron mis padres. Pues en el inicio salieron la gente de la RDA, salieron como todo estaba nuevo para ellos en el inicio, porque eran como desarrollos completamente diferentes entre la RFA y la RDA. Pues estaba como la libertad y la tecnología allá para ellos era muy nuevo, pero la situación actual es que hay mucha gente que todavía salen de allá. Pues hay muchas ciudades donde viven solo estudiantes y viejos, que es un problema muy grave allá en el momento, porque las condiciones de trabajo todavía están mejor en la RFA que era. Sí, esta respuesta más o menos. Bueno, para complementarle Yo quiero saber cómo la apreciación, lo que crees tú, de cómo aprecian el hecho de que ya los colombianos nos autorizaron viajar a esos países de la Unión Europea sin la visa Schengen. Ajá. Ay. ¿Cómo crees que percibe eso la generación de tus padres y tu generación? Bueno, para nosotros creo que, empezando con la generación de mis padres, creo que ellos van a ser como, primeramente, no sé si van a ser como asustados, pero como van a aprender muy rápido que cambió mucho en Colombia o también en otros países, y para nuestra generación va a ser como un chance más grande otra vez para hacer intercambios. Como yo veo como unas amigas que se fueron, que se van a Alemania, y eso va a ser como más fácil, pues podemos ver más intercambio en el futuro, porque es más fácil, o viajes de intercambio, no sé qué, que amigos pueden encontrarse como de intercambios o cosas así. Eso a mí me parece que es muy chévere que
ustedes pueden viajar tan fácil como nosotros a los países europeos, porque para nosotros como alemanes es muy fácil viajar a todos lados en todo el mundo. Por ejemplo, si nosotros nos da Colombia como 90 días para viajar, y eso es muy chévere, y para ustedes, claro, también. ¿Qué más va a preguntar, Alejandra? ¿Qué vas a preguntar? Yo tengo una pregunta. Bueno, buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a después de la Guerra Fría, podemos observar que serán una flote dos países que fueron Rusia y Estados Unidos, que actualmente son reconocidas como las dos potencias mundiales. Alemania se dividió, yo creía que se dividió en dos. Alemania capitalista y Alemania comunista. Entonces allá parecía que se dividían en cuatro zonas. Entonces esas 4 zonas, ¿a cuál pertenecían? ¿Eran capitalistas o estaban en Estados Unidos o eran comunistas? ¿Otra vez? No escucho, habla un poco más alto. Alemania se separó en 4 zonas. Entonces eran capitalistas, comunistas. Una era Alemania capitalista y la otra era Alemania comunista. Ajá. Entonces las otras dos que no sé, no entiendo. Gracias. Como, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que lo que pasó era que Francia, Inglaterra y los Estados Unidos tenían su idea del capitalismo, y también sus políticas eran mucho más parecidos que los de Rusia. Por eso dijeron, bueno, vamos a formar República Federal de Alemania, y los rusos tenían otra política, pues dijeron no queremos eso, y nos separamos de los otros. Es más o menos. Sí, era comunista y capitalista, pero la capitalista tenía 3 países que se encargaban de los capitalistas. Eso. Eran 3 aliados capitalistas. Esto. Mi pregunta es respecto a, bueno, Alemania vivió esas 2 guerras y vemos que después de ambas se reconstruyó rápidamente y adquirió un desarrollo económico muy fuerte. Vemos que hoy Alemania es uno de los países a nivel económico, pertenece al G8, que tiene una economía muy fuerte y que influye mucho en el mundo. ¿Qué les ha permitido a los alemanes, a pesar de haber vivido estas guerras, ser protagonistas en el mundo económico, tener un desarrollo económico tan grande? Haberse recuperado tan rápidamente. Exactamente. Creo que ¿cómo es? No sé, somos muy juiciosos tal vez, que todo el mundo quería reconstruir el país después de la guerra. Pues no había nada como dije, en las ciudades, no había nada, ni una pierda donde supuestamente debería ser. Y todo el mundo que sobrevivió quería recuperar eso, y también dejar, creo que esta culpa de la guerra que dijo, salir de esta cosa, y también el ayuda de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la educación, como nos mandaron dinero y cosas así, nos ayudaron mucho con la recuperación de eso. Además, también para complementarle la respuesta que está dando Maximilian, es los aliados que tuvo Alemania después de la guerra, después de las guerras, y sobre todo la solidaridad de Europa, que no solamente Estados Unidos fue un gran apoyo ahí para reorganizar y recuperar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, sino que Europa también trabajó muy de la mano, muy solidaria, y esto les ayudó a salir adelante y a recuperar todo lo perdido en esta guerra. No obstante, Alemania ha perdido. Tanto es así de que hoy Alemania, pues, aunque haga parte del G8, no tiene la connotación de
lo que significa Estados Unidos para el mundo o lo que significa Rusia para el mundo. Entonces, mire que aún ellos se hayan recuperado, sí tuvieron una gran pérdida en materia económica. ¿Quién más tiene otra pregunta? La pregunta es, pues, en la actualidad, pues tú mencionabas que aún hay unos vestigios de lo que es el nazismo, pero no sé si se limita solamente a manifestaciones en las calles, sino que tanta es la incidencia a nivel político aún de los pensamientos de la unificación nacional y el no a la diversidad étnica, teniendo en cuenta que aún existen partidos como el NPD, ¿y cuál es su incidencia de ese partido, digamos, políticamente? ¿Cuál es su qué? La incidencia del partido. Pues sus goles, que quieren o qué. O sea, la pregunta, ¿cuál es que es tu nombre, perdón? Alejandro. Alejandro, según interpreto la pregunta, Alejandro, es que si aún todavía esa parte que existe de pensamiento nazi es influyente y además el partido, el NPD, sí. ¿Cómo viene a ingerir en las políticas o en la toma de decisiones de Alemania? O sea, ¿qué tanto poder significativo tiene a lo que hoy es Alemania? Bueno, es que creo que hay unas regiones o unas elecciones por municipio o departamento allá en que el NPD ganó como 5% de los votos, y eso es una cosa que asustó mucho a todo el resto del país, pues estaban como, ¿cómo puede ser que en esta región hay tanta gente que piensen que el NPD debería ser el partido elegido? Por eso creo que no sé qué pasa en ese departamento o municipios, pero creo que el resto del país es muy asustado de esos procesos. Correcto. ¿Qué más iba a hacer? ¿Cómo asumen el orgullo patriota? Pues, ¿cómo perciben, qué tanto manifiestan su patriotismo, su orgullo nacional en el mundo, considerando este estigma de la guerra? Es que cambio en los últimos años también con Copa Mundial, eso es un ejemplo muy chévere para mí. Antes no había, nadie salió como moviendo la bandera de Alemania, era como nadie se podía ver la bandera de Alemania en ningún lado, porque era tanta vergüenza de este tiempo todavía. Y Copa Mundial nos permitía en ese tiempo mover la bandera y charlar o gritar para Alemania. Era en fútbol, pero también creo que después de ese tiempo la gente aprendió que el patriotismo no tiene que tener conexión con ese tiempo nazi, como hay otras cosas que podemos ser orgullosos, y sí, por eso es como muy buen ejemplo para mí este Copa Mundial. Y asimismo, dado esta especie de culpa que les quedó por la masacre de los judíos, ¿cómo es la opinión pública en general frente al conflicto palestino-israelí? Uy, es muy difícil. ¿Cómo digo eso? Pero la pregunta es solo para cómo lo viven los alemanes o en términos general en el conflicto a nivel mundial, ¿cómo se ve? No, la opinión pública apoya la invasión, o pues, cómo perciben ellos la situación.
Hey Jonah, ayúdame, ser mi Joker. Esa es una situación muy difícil para Alemania porque pasan muchas cosas muy malas en este conflicto y para Alemania no es hoy día todavía no es posible hacer mucho con nuestra historia y creo que la invasión de los israelíes en esta región no es, o las cosas que hacen en el momento no son muy buenas, no son muy justas. Y por eso, en mi opinión, Alemania tiene que hacer más, tiene que decir más contra el gobierno de Israel, en mi opinión. Sí, pero pues, por nuestra historia no es muy fácil porque nosotros siempre dicen como no les gustan los judíos o algo así, por eso. Sí. Gracias. Siguiente pregunta. Yo te quería preguntar que como tú nos dijiste Ya sabes cómo siento yo. Bueno, que como tú nos comentabas, ¿cierto? En las guerras siempre mandan a los hombres. Entonces, cuando ya terminó la guerra, es sabido que Alemania la reconstruyeron pues las mujeres, ¿cierto? Porque era como quienes quedaron después de cuando ya terminó la guerra. Los niños y los viejos. Eso. Y entonces, las mujeres. ¿cómo fue el proceso para nivelar la tasa poblacional entre géneros? Creo que era igual que la situación después la Primera Guerra Mundial, como había la demografía era como, no creo que entendí bien la pregunta. Ponga otra. ¿Cómo era la demografía en este tiempo después de la guerra? No. No, o sea, después de la guerra quedaron muchísimas mujeres, pero muy pocos hombres alemanes, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo volvió a hacerla? Pues a nivelar eso, a nivelar las proporciones entre mujeres y hombres. Primero el tiempo, obviamente, como crecieron los niños, y también entraron como mucha gente, por ejemplo, Italia, para trabajar en Alemania, y eso igualizó también la relación entre mujeres y hombres, y el resto creo que era el tiempo. Pues vinieron gente para trabajar que eran, en la mayoría eran hombres, pues así y por el tiempo. Siguiente pregunta. Pues yo no tengo una pregunta, pero quisiera hacer un comentario tal vez final de lo que ha dicho Max, y es que yo, más que a la cooperación europea, yo atribuiría la recuperación de Alemania a las características propias del pueblo alemán. Es un pueblo supremamente trabajador y con una capacidad de ejecución increíble, que lo desearon, como dijo Max, pero lo pudieron hacer. Entonces es un aspecto del que tenemos que aprender, y a nivel de experiencia, tuve la oportunidad de estar allá un tiempo. Pude ver que los alemanes no se sienten orgullosos todavía de ellos. O sea, los alemanes su himno lo cantan sentado, y es algo que yo todavía no entiendo debido a los grandes avances y aportes que han hecho a la humanidad, y sobre todo a la calidad humana de las personas de Alemania. Los alemanes son supremamente amables, queridos, que no deberían avergonzarse más de esas cosas, de su pasado.